Seguimos con tema de presión y temperatura y calor que nos vimos en clase pasada, porque sí son cosas bastante importantes para poder definir cómo se porta la materia si nosotros la vemos desde el punto de vista de adentro. Ajá. Ok, sí, Daniel, está bien que me estás avisando esto. Perfecto. Entonces, en clase pasada vimos que es la presión en los sólidos y era fuerza sobre área. Aquí está la fórmula. Y aquí tenemos una pregunta retórica. ¿Qué sería más doloroso? Si le pisa mujer del tacón, con tacón a, digamos, a una pie, o si lo pisa el elefante. Esto en realidad pregunta que sí podría ser que un tacón de mujer va a estar provocando más presión que incluso el elefante, que pesa más. ¿Por qué razón? Por la superficie de la cual está pisada. Si nosotros hablamos del elefante, pues superficie de su pata está mucho más mayor que del tacón. Ajá. Por lo tanto, aunque tienen diferencia en los pesos, pero también esta gran diferencia entre los tamaños de área. Por lo tanto, presión podría ser que estaría igual o incluso de tacón podría ganar. ¿Sí? ¿Entienden esta fórmula entonces? ¿De qué se trata? La presión, como ya vimos en clase pasada, se busca como fuerza dividida sobre área. Y ya vimos que depende y de la fuerza y del área. Y entonces, si nosotros tendríamos algunas preguntas sobre la presión, el primero que tienen que fijarse sería en el área sobre cual ejecutamos nuestra fuerza. ¿Sí? Esta fórmula para buscar presión en sólidos o fórmula general, porque también corresponde a lo que nosotros estamos haciendo cuando tenemos pues algún esfuerzo y podría ser como en líquido también, en los gases también, pero en gases en líquidos que se llaman fluidos está un poco diferente forma de aplicarse. ¿Por qué? ¿Por qué finalmente los sólidos? Nosotros recordamos que en estado de agregación los átomos y moléculas están más cercanos uno de otro, ¿sí? Entonces, ¿qué nosotros llamamos por la presión en sí, si hablamos desde el punto de vista de modelo cinético de partículas? Son los choques que hacen las partículas dentro del cuerpo. Así que presión también podría ser identificado como choques simultáneos al mismo tiempo de muchas partículas entre sí y más importa entre la recipiente donde están o con otra superficie con que están colindando. Así entonces la presión sería como suma de esfuerzo de las moléculas por chocar con estas paredes. Esto se llaman dos cosas digamos, dos conceptos de presión, más bien dos formas de definirlo. Por forma, como algo macroscópico, es fuerza sobre área. Y por otra parte, si nosotros lo vemos desde microscópico, desde el punto de vista de las partículas, sería choque sumar entre todas las partículas contra las paredes. Principio de Pascal. Entonces, si nosotros ya vamos a hablar no solamente como algo macroscópico, pero sí vamos a tomar en cuenta su estructura interna, entonces presión se podría ver no solamente en sólidos, sino también en líquidos y gases. Y de allá sale el principio de Pascal. Vimos en clase pasada todavía cómo está declarando este concepto. Dice así, la presión que se aplica a un líquido que está dentro de un recipiente herméticamente cerrado se transmite en forma íntegra en todas direcciones. Aquí toman en cuenta que tenemos varias cosas que nos tiene que llamar atención en este principio de Pascal. Primero, nosotros lo tenemos como lo que estamos haciendo y lo que estamos viendo es puro líquido. No se va a aplicar este principio ni para los sólidos ni para los gases. ¿Por qué razón?
¿Por qué solamente líquido podría tomar forma del recipiente? Porque solamente en líquido los átomos están bastante rígidos, pero tiene cierta movilidad. Entonces, como están entre los rígidos que son sólidos y completamente sueltos de los gases. Entonces, este principio nos sirve solamente para los líquidos que están en punto intermedio. Segundo, nosotros cuando lo hablamos tenemos que tomar en cuenta que el recipiente tiene que ser cerrado completamente, herméticamente cerrado. Quiere decir que no sería escape por algunos otros agujeros para que cuando nosotros ya estamos aplicando una presión. Y este principio nos dice, en estas dos condiciones, cuando estamos hablando de líquido y nuestro, digamos, vaso está cerrado, la presión que ejecutamos se va a transmitirse íntegramente. Nosotros un recipiente, algunas pues, aberturas cerrados por el momento, con unos corchos. Este émbolo que es, bueno, todo este tiene ningún escape. Entonces, cuando nosotros la presionamos, sacados, todos se van a hacer, ejecutamos aquí, se va a pasar en forma íntegra. O sea que completamente sin ningún cambio arriba y de abajo y de todos los lados va a tener misma presión. Este principio nosotros usamos mucho cuando estamos hablando de prensa hidráulica. En prensa hidráulica, o también la conocen como gato hidráulico. Si alguien de ustedes tiene alguna referencia o saben algo de reparar los coches, las usan mucho en la mecánica automotriz para reparar algo que no se podría alcanzar. Entonces quieren que, bueno, más bien tiene que subir el auto para poder hacer un poquito más cómodo, ¿sí? Con radio más pequeño. Aquí tenemos una palanca con cual nosotros otro se pone de otro tamaño, ¿verdad? Y coche también pesa más, su fuerza de gravedad o el peso está mayor. Entonces nosotros podemos sacar un esfuerzo con una mano, pero sacando mucho más peso, que es peso de unos 500 a 1000 kilos, que pesa un coche. Sabemos por principio de Pascal que es muy importante que tengan comunicación entre ellos. Es la misma presión por principio de Pascal. Por émbolo pequeño, empujar émbolo grande, pero ya al lado contrario. La palanca se va a subir. Así que para principio Pascal vamos a usar una fórmula que todos vean. El primer tubo se iguala fuerza con el, por ejemplo, tenemos opción entre es mayor peso, nosotros podemos subir. O viceversa, como en clase pasada en el coche era 1500, podríamos subir de émbolo, nosotros ya podríamos subir este coche de 1500, este principio por la misma proporción que hemos visto aquí. Vamos rapidito a hacerlo, ya de hecho lo que estaba explicando. Vamos. Calcula la fuerza en el émbolo mayor de una 500 kilos newtons del otro. Fíjense que cuando nosotros ya tendríamos este tipo de problemas, primero que tienen que recordar es que el principio de Pascal es regla de 3. Y segundo, que nos importa más la relación que propios números. Vemos con este ejemplo que nos saldría. Así que, ¿qué nos está dado? Por favor, apúntenlo todo. Nos tenemos como dado, primero, fuerza menor, ponemos como 1, es 15 newtons. Tendríamos que buscar fuerza mayor, o sea que cuando nosotros ya tendríamos émbolo mayor que se sube. Y sabemos que émbolos circulares tienen cuádruple radio de uno del otro. Recordamos también que fuerza menor era F1, entonces radio 1 también sería del mismo lado. Y radio 2 sería, es émbolo 1, ajá, y R2 es émbolo 2. Entonces aquí no nos dan cómo estarían las áreas, pero vemos primero que están áreas de círculos y sabemos que área de cualquier círculo es pi r al cuadrado. Analizamos. Nos dan que están cuádruple radio. ¿Qué significa esto? Que radio más grande comparando con radio chiquito va a ser en 4 veces mayor. Por eso dice palabra cuádruple. Suponemos entonces que R2 sobre R1 es igual a 4. ¿Ok? Esto que nos está dado. Y sabemos la fórmula. ¿Cómo podemos obtener fuerza si nosotros ya tenemos estos datos? Muy fácil. Principio de Pascal nos dice que tendríamos que fuerzas, perdón, yo lo escribí en forma, no como les di, que repito aquí A1 y aquí F2 a
A2. De hecho, es lo mismo como yo empecé a escribir, pero mejor los ponemos de forma como ya les di. Así nosotros tenemos. Ahora, entonces, para buscar F2, por regla de 3, tendríamos que hacer F1 multiplicar por A2 y dividir sobre A1, ¿correcto? F1 está dado. Entonces pregunta, ¿cómo nosotros podríamos buscar A2 sobre A1 sin calcular cada uno si sabemos cómo están relacionados R2 y R1? Si quieren apuntamos aquí. Primero es pi R2 al cuadrado sobre pi R1 al cuadrado. Las voy a poner aquí de otro color para no mezclar, ¿ok? Y nos va a tener aquí, pi se va, R1 y R2 ambos están al cuadrado, podemos poner que es R2 sobre R1. Y cuadrado vamos a juntar. R2 sobre R1 nos estaba dado. Nos dice que es cuádruple radio. Entonces es 4 al cuadrado. Quiere decir que diferencia de áreas ejecutados sería 16. Ahorita ya si sabemos cómo es esto, lo vamos a cambiar. Y nos va a dar entonces que F1 es 15 multiplicado por 16, porque A2 sobre A1, solamente diferencia de las áreas, era radios al cuadrado. Si era diferencia en 4 veces, entonces área sería diferencia en 16 veces, porque es área, radio al cuadrado. Así que esto nos daría número, me parece que 300. Eso quiere decir que nosotros con un pequeño esfuerzo podemos en realidad, no, nos da 240 newtons. Nosotros ya podríamos subir cosas a 16 veces más pesados. Con 15 newtons vamos a subir el peso de 240 newtons. ¿Por qué sucede esto? Solamente sucede por la diferencia de las superficies que están a base de de nuestra prensa hidráulica o nuestro gato hidráulico. ¿Sí? ¿Hay dudas hasta aquí? Si hay dudas me podrían poner en chat y yo les puedo responder. Si no, seguiremos. Ya lo voy a borrar entonces y vamos más adelante. Siguiente que tendríamos que ver, y entonces la quitamos nada más. Y empezamos lo que en realidad quería que veamos hoy. Esto lo que vimos ahorita era nada más aclaración y refrescar un poco la memoria de la que vimos en clase pasada, porque todos estos conceptos en realidad están relacionados y tienen algo común. ¿Qué común tienen? Estructura interna de la materia que nos está manifestándose a través de diferentes fenómenos o conceptos o postulados que vivimos en nuestra vida normal cotidiana. Entonces, conceptos de calor y temperatura. También son conceptos que antes no vieron, pero tienen mucho que ver también con las moléculas y con los átomos, cómo se mueven dentro de la materia, dentro del cuerpo, ¿sí? Así que aquí lo que está, uno de los principios más importantes es que tendríamos que no confundir qué es el calor y qué es la temperatura, porque para muchos esto es casi lo mismo. Y dices, ay, qué calor cuando hablamos de temperatura. O decimos qué temperatura es cuando en realidad se relaciona sobre calor. Entonces, ojo con esto. Primero de los primeros, acordamos, todo el cuerpo, desde el punto de vista de modelo cinético de las partículas, dice que todo está hecho de las moléculas o átomos, lo que nosotros llamamos partículas en general, que se mueven, tienen movimiento. Entonces, como tienen movimiento, por lo tanto, acordamos que es lo mismo que energía cinética. Si tienen movimiento, quiere decir que tiene energía. Ajá. Si nosotros tendríamos energía tomando en cuenta movimiento de las moléculas, esta energía las vamos a decir que es energía interna, ¿sí? Aparte de energía cinética, allá también entran las energías de sus choques, de sus colisiones. Entonces, por el calor,
nosotros vamos a entender toda energía cinética que está dentro de algún cuerpo. Pero normalmente cuando nosotros hablamos del calor, vemos dos cuerpos. Y estos dos cuerpos tienen adentro moléculas o átomos que se mueven con diferentes velocidades. Entonces, por el calor sería esta transferencia de un cuerpo al otro. ¿Cómo sucede esto? Como los cuerpos siempre se chocan con los recipientes, entonces se pasan parte de su energía a las moléculas que estaban más lentos. Entonces, estas moléculas que estaban más lentos empiezan a moverse más fuerte, más rápido, mientras las moléculas que estaban antes con velocidades grandes ya empiezan a lentizarse porque pasaron parte de su energía, parte de su velocidad a otras moléculas. Así que ellos van a estar todo el tiempo intercambiándose de energía por estos choques y pasando parte de su energía a otras moléculas. Todo esto tenemos que tomar nosotros en cuenta como un sistema. O sea que tomen en cuenta que es como un termo. Dentro de termo pasa algo, pero fuera no se cambia nada. Es muy importante. Entonces, hay transferencia de la energía de un cuerpo que tiene mayor velocidad de sus átomos al otro que tiene menor velocidad de sus átomos. Nosotros llamamos el calor, ¿sí? Pero muchas veces esto es algo incómodo. Decir del calor al respecto de las moléculas de que están hechas las cosas, porque en realidad las cosas tienen muchísimas moléculas y no podemos ver cada, digamos, cómo se mueve cada una de ellos. No nos está conveniente este término. Por lo tanto, para medir calor, inventaron concepto de temperatura. Esta es la diferencia. Hablando de calor, nosotros hablamos de energía. Apunten esto, por favor. Y cuando hablamos de temperatura, sería medida de calor. En que nosotros la medimos para que nosotros la podemos percibir, para que nosotros la podemos como tocar, para decir así. ¿Ok? Entonces, si es calor, energía, se mide en joules, igual como energía cinética, energía potencial, energía interna del cuerpo, todo lo que nosotros ya vimos con energía y trabajo. También trabajo, si recuerdan, trabajo nos dice, si el cuerpo tiene energía, podría realizar trabajo, por eso también están conectados estos dos conceptos. Así que todo esto de energía se mide en joules, mientras temperatura, medida de calor, se va a medir en sus propias unidades. Si hay alguna duda, enseguida ya me llegan porque a veces nosotros no los decimos, se nos olvida y pues ya dejamos y no aclaramos las cosas. Ok, entonces, ¿qué nosotros vemos sobre temperatura? Como ya les dije, es medida del calor o también aquí dice medida de la energía molecular. Pues es lo mismo, porque acordamos que calor es lo que tiene energía dentro de algún cuerpo, desde el punto de vista de su modelo interno, lo que está hecho de las moléculas y de los átomos. Así que el calor, aquí vamos a ver de esta diferencia y esta lámina de hecho está bastante importante. Nos dice así, el calor depende de la velocidad de las partículas, de su número, su tamaño y su tipo. Claro que sí, porque algunas partículas, algunos átomos son más lentos porque están en algún estado de agregación, digamos, básico con temperaturas y con condiciones normales. No se mueven tan rápido como otros. Su número también depende. Si tenemos mayor número, entonces mayor calor podría aguantar o mantener este cuerpo. Depende del tamaño del cuerpo, pues obvio. Si nosotros hablamos de una gota de agua o hablamos de una alberca de agua, mayor calor podría mantener alberca que la gota, ¿verdad? Así que nosotros ya también vamos a referir de esto. El calor es energía sumada
de todos los átomos que están dentro de nuestro cuerpo. Y si tiene mayor tamaño, obviamente tiene mayor calor. Tipo, también claro que sí, depende del tipo de materia en que hablamos. Si hablamos de algún cuerpo, que les digo, de algún metal o hablamos de algún cuerpo en forma gaseosa, entonces calor que va a mantener sería mayor en caso de metal que en gaseoso, ¿sí? Por cantidad de de número de sus moléculas y también porque este tipo de colisiones entre lo que sucede en estado sólido y colisiones que suceden en caso de gas son diferentes. En gas están chocándose menos porque tienen allá el mismo volumen, menos moléculas. Vamos más. La temperatura. ¿Qué quiere decir? Que temperatura no dependerá ni del tamaño, ni del número, ni del tipo de las partículas que están. ¿Por qué? Porque las temperaturas se podrían cambiarse. Esto ya sería algo que no depende digamos, de lo que nosotros tenemos por propiedades intensivas, es propiedad extensiva, no depende del material en sí. Nosotros en este caso la podemos cambiar, es variable, ¿sí? ¿De qué depende entonces? Depende de las, digamos, cuánto calor les dimos, entonces en cualquier estado, en cualquier tipo, en cualquier cantidad de números de partículas, si nosotros le vamos a inyectar más calor, entonces átomos empiezan a moverse más, vibran más, entonces tienen mayor energía. Y esto vamos a tener como indicador que esto sucedió por temperatura. Temperatura se cambia. Para cualquier cuerpo podría cambiarse temperatura. Esto quiere decir que velocidad de las moléculas adentro de nuestro cuerpo o van a vibrar con más intensidad o van a vibrar menos. ¿Sí? ¿De qué forma nosotros la medimos? Para nuestra comodidad tenemos varias escalas y estas escalas se usan, digamos, con cierta frecuencia en todos los países. Fahrenheit, Celsius y Kelvin son tres de las varias más escalas que están existiendo en el mundo y con que miden temperatura. ¿Por qué estamos nosotros usando estos? Porque nosotros ya pusimos unos puntos por la referencia y viendo cómo están cambiándose digamos, temperaturas, se va a usarse una escalita, podría ser de alcohol con agua o de mercurio, que se va a cambiar su tamaño. ¿Cómo se cambia su tamaño? En clase pasada vimos un concepto que se llamaba dilatación. Esto sucede aquí, se dilatan. ¿Qué significa dilatar? Dilatación significa aumentar su volumen con inyección de más energía. Si las moléculas empiezan a moverse más, porque nosotros tenemos mayor calor y por lo tanto mayor temperatura, entonces se van a chocarse con más intensidad y se van como liberar su espacio. O sea, que quieren decir que ya quiero tener más espacio libre, déjenme en paz, este es mi espacio. Se alejan una molécula de la otra molécula. O por las otras palabras, podemos decir que se esponja nuestro cuerpo. Se esponja esta agua rojita, como les dije, es alcohol con pintado nada más, o mercurio, que nosotros usamos para termómetro, se dilatan y por lo tanto, como ya no tiene mucho espacio donde dilatarse, pues ya nada más crece esta escala, va hasta arriba. Si se aumenta su tamaño, este tubito, digamos, se aumenta, se llena más, quiere decir entonces que tiene mayor temperatura, se dilata siempre con la temperatura. Mayor temperatura, cuerpos normales tienen que aumentar su tamaño, ¿vale? Y vemos entonces tres escalas en que se usan, dependiendo de sus puntos de referencia. Celsius, que nosotros usamos aquí. Ojo con esto. Cuando tenemos los Celsius, nosotros tomamos por referencia dos puntos. Primer punto sería el punto cero. Quiere decir, nosotros ponemos en cero cuando agua se congela.
o cuando hielo fusiona, como quieren llamárselo, ¿sí? Esta es temperatura de cambio de estado de agregación del sólido al líquido. Sería cero. Otro punto, 100. ¿Qué pasa en 100 grados centígrados? ¿Quién lo recuerda? ¿Qué sucede en 100 grados centígrados con agua? En 100 grados centígrados se evapora. Perfecto, Kame. Ahí también tenemos cambio del estado de agregación. Era líquido, se convierte en gas. Así que nosotros ya los vamos, entonces, estos dos puntitos, dividir en 100 rayitas, de 0 a 100, y los vamos a llamar tipo de esta escala Celsius. ¿Qué pasa con Fahrenheit? Algo muy parecido, pero allá nuestro punto de congelación no se va a conseguir con 0 grados, sino va a conseguir con 32 grados de Fahrenheit. Y nuestra temperatura, si nosotros ya subimos hasta cuando agua se va a cambiar de su estado líquido a su estado gaseoso, nosotros le damos valor 212. Esto quiere decir que nosotros esta escala entre estos dos puntos de congelación y de ebullición cambiamos y lo dividimos en 180 partes. Por eso ustedes cuando ven la fórmula, que de hecho no lo van a usar para examen de Comipems, pero podrían tener referencia para el futuro, nosotros allá tenemos un coeficiente junto con cuando cambiamos temperatura de una a otra. 1.8 es porque 180 dividimos sobre 100 y nos da como coeficiente 1.8. A veces este coeficiente, cuando nosotros la tenemos como 180 centésimos, las están pasando como fracción y sale una que es 9 quintos o 5 novenos, dependiendo a qué cambiamos. Entonces, este número no sale por sí solito, sale porque nosotros la Fahrenheit, esta escala, dividimos en 180 partes, ¿sí? Pero como se dan cuenta, tomamos aquí en Fahrenheit y Celsius por puntos de referencia, punto de la fusión, o sea que cuando sólido se convierte en líquido, y punto de ebullición, cuando líquido se convierte al gas. ¿Qué pasa con Kelvin? Si recuerdan, sistema internacional, esta escala que nosotros tomamos como unidades de sistema internacional, o sea que más generalizada. ¿Por qué? Porque allá nosotros, por el cero de Kelvin, vamos a tomar temperatura que se llama temperatura cero. Es cuando nuestros átomos se pierden toda su energía y ya no se mueven. Por lo tanto, nosotros ya por nuestros puntos de 0 y 100 ya vamos a tener otras medidas. Es 273 y 373. También vamos a dividirla como Celsius en 100. Y como dividimos en misma cantidad de rayitas, así que para saberlo, temperatura en Kelvin, nosotros solamente tendríamos que restar 273, bajar nuestra escala. Y si nosotros queremos saber Celsius cuando sabemos Kelvin, sumamos 273 y ya tenemos la respuesta en Kelvin. ¿Sí? Esta temperatura se toma por, digamos, tomando en cuenta energía interna de nuestra materia. O sea que cuando todos los átomos dejan de vibrar. Principalmente en cosmos, digamos, más lejanos, si ya salimos fuera del sistema solar, tenemos allá como unos 5 o 6 Kelvin. Y temperatura más baja que en realidad podemos nosotros tener hasta entre, digamos, espacio cósmico, estaría 2.7 Kelvin. El transcurso de todos los años que, digamos, millares de años que existe, millones más bien, millares de millones de años que existe universo, todos los soles que estaban muy lejos explotándose entre sí ya empiezan también a hacer mezcla y por lo tanto ya se calentó
hasta espacio muy, muy grande, porque es todo lo que nosotros ya ni podemos imaginar. Entonces, temperaturas ya están mayores de 0 grados Kelvin si hablamos entre todo lo que sucede en cosmos. Pero en los laboratorios sí podemos nosotros alcanzar, o más bien casi alcanzar temperatura de 0 Kelvin. En este caso, nosotros los hablaríamos de helio, ¿sí? Y esto la vemos. Temperatura que se llama cero absoluto, menos 273 grados Celsius. Bueno, con una parte también. Y como les dije, es un momento cuando ya no se va a mover los átomos, ya están quietos por completo, congelados, dormidos, ¿sí? Pero nosotros lo que podríamos alcanzar temperatura más cercana todavía tiene un poquitito más, como centésima parte de grado más de temperatura de cero absoluto. Esto sucede cuando nosotros podemos helio es el gas, convertir en líquido. Es temperatura en cual se convierte en líquido, ¿sí? Y en este momento este helio va a tener otras propiedades que nosotros usamos mucho en la ciencia, se llama superfluidez. Superfluidez quiere decir que ya allá este cuerpo ya no se va, no se va a tener mismas propiedades de como imán o como electricidad como en estado normal, ¿sí? Entonces los llaman superconductores, llamanos superconductores, las usan para, digamos, cosas, aparatos muy complicados que ahorita están en ciencia, que están usando cuando buscan allá o tratan de hacer agujero negro en la Tierra. O sea que para algunas cosas todavía no en, digamos, no en aparatos que nosotros cotidianamente usamos, pero más bien en sentido científico, lo que usan para experimentos. Ahí sí estas temperaturas sí estaban alcanzando, ¿sí? No es tan fácil alcanzarlo, pero sí sucede que sí se puede. Y aunque yo les dije que hasta en espacio digamos, alrededor en todo el cosmos, temperatura ya son mayores. ¿Ok? Vamos ahorita más rapidito con otro concepto muy, muy importante que hablamos y que vamos a tener también en el examen, porque esta pregunta casi siempre está en los exámenes. Es sobre equilibrio térmico. ¿Qué nosotros tomamos por equilibrio térmico? Palabra está de dos, ¿verdad? Equilibrio térmico. Equilibrio quiere decir que algo es igual. Térmico cuando estamos hablando de temperatura. Así que nosotros en este caso los vamos a tener dos cuerpos que tienen diferentes temperaturas. O si recuerdan, ya les también dije ejemplo parecido. Bueno, les dije ya, pero tomé en cuenta su energía dentro, o sea, qué velocidad con que están moviéndose dentro las partículas. Entonces, uno que tiene mayor calor se va a también pasar por los choques, se van aquí a mezclarse esta parte, donde vemos el del medio, se van a mezclarse, chocándose las temperaturas, y entonces las van a pasar estas moléculas rojas, una parte de su energía a las moléculas que están aquí de color azul. ¿Por qué? Porque por la velocidad de choque les va a pasar una parte de su velocidad, entonces la que estaba antes azul se va ahorita a moverse más rápido, mientras la que estaba antes roja se va a moverse un poco más lento. Y se va a hacer este espacio todo el tiempo más abarcando más y más área, y por lo tanto algún momento y el frío y el calor van a tener misma velocidad de moléculas, o como nosotros llamamos temperatura, porque acordamos que temperatura es medida del calor del cuerpo, ¿sí? Este estado, cuando ellos se equilibran sus temperaturas, se llama equilibrio térmico. Esto nosotros los tenemos siempre, y aquí hay muy importante cosa, que siempre energía va a fluir del cuerpo que tiene mayor calor, que tiene mayor temperatura, al menor calor. Nosotros la podemos siempre solamente dejar que
calor sea menos, mientras frío, el color, cuerpo que estaba frío se va a aumentar su calor para equilibrarse. Pero siempre energía, vemos aquí esta flecha amarilla, va a ir del cuerpo que tiene más calor hacia el cuerpo que tiene menos calor. ¿Sí? Hasta aquí ya creo que sí todos entendieron. Y tenemos todavía un par de minutos para ver forma cómo se transfiere el calor. Ojo también con esta lámina, en los exámenes también está importante entenderlo. Esto ya creo que repetimos todavía un poquito en siguiente clase. Tenemos solamente tres formas de transferir calor. Tres formas. Convección, conducción, radiación. Empiezo con conducción. Para que sería conducción, nosotros tendríamos que tener contacto directo entre dos cuerpos que tienen diferentes temperaturas. Así entonces, por ejemplo, vela y un palito metálico, tubo metálico. Entonces, vela tiene temperatura mayor y átomos del gas que están dentro de esta llama se van a transferir su parte de calor hacia el tubito mecánico, o perdón, metálico. Y entonces así se va a calentar. Entonces así se transfirió la energía de acá hacia acá. Para convección, nosotros ya podemos ver que sucede más en líquidos y gases cuando hay transferencia de las masas. Ahí entonces cuerpo que tiene más caliente se va a subir, mientras más frío se va a bajar por diferencia de densidad. Ajá. Y radiación, cuando sin tocar hay también transferencia del calor. Seguiremos con este tema, chicos, en siguiente clase. Yo les voy un poquito más ejemplos y también vamos a ver unos ejercicios sobre este tema. Creo que nosotros trabajaríamos todavía como 6 o 5 clases, entre esto vamos, hasta su examen finalmente. Entonces, cuídense mucho y nos vemos siguiente sábado. Hasta luego, chicos. Gracias. Hasta luego.